Cuando se acaba la fuerza, llega la fortaleza. Hola, mi nombre es Jessica Gómez y esta es mi historia. Soy originaria de Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Tengo como 2 años y medio radicando en esta hermosa ciudad, la Blanca Mérida. Mi esposo y yo nos decidimos a venirnos para acá buscando un poco más de tranquilidad, un poco más de paz y, ¿por qué no?, buscando una mejor calidad de vida para nosotros y, por supuesto, para nuestros hijos. El momento en que decidimos mudarnos, todo pintaba de maravilla. Muy favorecedor, diría yo. Mi esposo tenía un trabajo seguro, incluso una casa. Aún así, tuvimos que deshacernos de algunas pertenencias para poder solventar algunos gastos que se nos venían encima. Lo que no veíamos venir era una terrible pandemia. Quería que nuestros planes parecieran un motivo de risa, pues ni mi esposo ni yo sabíamos la que nos esperaba. Decidimos que sería yo la primera en venirme junto con nuestros hijos, y así mi esposo pudiera terminar de empacar y mandarme la mudanza, nuestras pertenencias y un montón de sueños en esas maletas. La sorpresa fue que mi esposo, por motivos de trabajo, no pudo venirse lo antes posible, mientras yo, en una ciudad completamente desconocida, diferente, buscando adaptarme lo más rápido posible, con un bebé de 3 meses, un niño de 10 años, que para mí el mes que duró mi esposo sin estar con nosotros fue como una eternidad. Ninguno de nosotros estábamos acostumbrados al calor de esta tierra, a la humedad, a las costumbres incluso. No sabía dónde encontrar las cosas básicas que para mí se encontraban en una tienda, en Irapuato, pero no aquí. Y la verdad es que poco a poco sentía mucha ansiedad, me sentía muy abrumada, no quería salir sin compañía y mucho menos sola con mis hijos. Pero tenía el reto de sonreír, de poner mi mejor cara y una súper actitud para darles esa seguridad de que todo iba a estar bien para mis hijos, de que todo estaría bien. Al fin llegó mi esposo. Sentí un alivio tremendo. Me sentí acompañada y, por supuesto, mucho más segura. Al día siguiente, mi esposo debía trabajar. Recuerdo que preparamos muy emocionados todas las cosas. Le ayudamos a tener listo su uniforme, sus cosas y, bueno, con la bendición lo vimos partir a su trabajo. Yo, estando en casa, recuerdo emocionada con mi hijo mayor, acomodábamos todas nuestras cosas, las recámaras, la cocina, la sala, nuestros muebles, las fotografías en la mesa, dejando nuestra casa rechinando de limpio, reluciente. De repente escucho el motor del coche de mi esposo. Me asomo a la ventana y veo que él baja del coche con su maletín en mano. Se me hizo extraño porque era mediodía. Desconcertada, lo recibo en la puerta, preguntándole si algo se le había olvidado o qué era lo que pasaba. Me regala un fuerte abrazo y, con la voz entrecortada, me dice: nos quedamos sin trabajo. Comencé a sentir un latido muy fuerte de mi corazón. Me empezó a acelerar y, entre una tristeza, angustia y mucha preocupación, lo abracé. Me tragué el llanto que tenía aquí en la garganta, a punto de desbordarse, y con una mirada fija le dije:
de aquí para adelante, porque contigo, aunque sea abajo de un puente, pero que siempre sea contigo. Y así transcurrió un año, la pandemia en su apogeo, mis hijos sin salir, clases virtuales, mi esposo sin trabajo, buscando todos los días una oportunidad para poder salir adelante. Pasaban los días y con ellos veía salir por la puerta de nuestra casa el estéreo, la computadora, el comedor, otras pertenencias que nos ayudaban a subsistir. Bueno, hasta mi ropa vendí. Nos animamos a emprender. Vendíamos paella, también ceviche, cócteles, hasta maquillaje vendí. ¿Por qué no? Betterware. Lo que sea con tal de salir adelante, con tal de tener un plato en la mesa. Recuerdo que solo pasaba por mi mente, ¿qué rayos hicimos? ¿Por qué nos venimos? Después de un año caótico, por supuesto, mi matrimonio pendía de un hilo. Y a la par, recibíamos la noticia de que esperábamos a nuestro tercer hijo. Fue una avalancha de sentimientos, de mucho temor, de incertidumbre, de mucha preocupación, pues las cosas no marchaban aún bien. Claro, la pandemia no me dejó seguir vendiendo. Dejé solo a mi esposo, mientras yo me resguardaba con mis hijos en casa, y me dediqué 100% al hogar. Meses más tarde, mis papás dan positivo a COVID. Ninguno era creyente de las vacunas. Afortunadamente, entre mis hermanas y yo, pudimos convencer a mi mamá de al menos ponerse una. Mi papá enfermó. No podíamos costear los tanques de oxígeno. No contaba con seguridad social y papá estaba cada vez peor. Recuerdo que entre mis hermanas y yo tuvimos que atender a nuestros papás. Lo cierto es que yo no podía hacer nada, estando embarazada. Y pues, tras mi trinchera, veía como mi papá se me iba. No tuvimos más remedio que hospitalizarlo, que realmente esa decisión la tomó papá, porque era evidente de que el COVID venía cada vez peor, con muchísimo más fuerza, y no íbamos a poder costear el tratamiento. Papá duró 20 días hospitalizado. Es un sobreviviente de COVID. Luchó con todas sus fuerzas para salir victorioso. En esos días de espera, me acerqué más a Dios. Oraba mucho y buscaba en quién sostenerme. Eran momentos oscuros y difíciles. Un embarazo, sin trabajo, papá enfermo. Recordé que mamá algunos años me platicó de la Virgen de Izamal, una virgen muy milagrosa, si tú pones la fe en ella. Y pues sin dudarlo, puse toda mi devoción en ella y deposité todos mis miedos, mis angustias y preocupaciones. Y claro, le pedí mucho por mi papá, por mis hijos, mi esposo y mi familia. La Virgen de Izamal ha sido mi pilar en los días más oscuros. Mi tercer hijo nació aquí, en Mérida, sano y salvo de COVID.